Exacto. ¿verdad? Tenía estas callecitas, ¿verdad? Para venir a toda bala a las audiencias, pero bueno, hoy al no ver tanto tráfico en esta zona me descoloqué. No, pero está bien. El viernes también se siente en las calles, Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Y creo que hoy encima por el Black Friday todo está condensado en otro lugar, en otra zona, en la zona más comercial. Así que liberó un poco el Se espacio siente. de la justicia. Así Pareciera es. que Gracias por venir. Bueno, ayer seguramente estuviste en las calles, se retrasó un poco la marcha en el centro porque tuvimos una lluvia muy fuerte, una tormenta, pero de igual manera increíble cómo las chicas igual nada se nos sumaron. detiene. Exactamente. Igual se sumaron, yo dije, va a haber muy poca gente. Yo esperé que pare la lluvia y se retrasó un poco y de igual manera estuvieron ahí marchando el festival ahí en la Plaza de la Democracia, así que celebro estas actitudes y yo creo que es también un compromiso nuestro desde este espacio que siempre hablamos sobre temas de violencia a la mujer, contra la mujer, el procedimiento. Entonces, como especialista en esta área, te volvemos a escuchar acá, doctora. ¿Qué podemos destacar de esta semana que se estuvo publicando mucho y que debería ser así en todo momento, ahora no solamente ahora que estamos Exacto. recordando el Día de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer? Todos los días tienen que ser 25N, Vanessa, porque reitero y lo hablé en tu programa, creo que la semana pasada, las altas cifras que yo las denomino y coincido con las otras organizaciones como Naciones Unidas, hablamos de las cifras de la vergüenza. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos también de una pandemia en la sombra. ¿Por qué? Porque el tratamiento a la violencia contra las mujeres que se cobra a vidas de mujeres en su forma más extrema de violencia, que es el feminicidio, no es una cuestión que nos deba enorgullecer como país, que se precia desde su preámbulo de la Constitución Nacional de hablar de la libertad, de la igualdad y de la justicia. Entonces, nada más propicio que hablar en tu programa, que siempre está dedicado a la justicia, y estoy rodeada de cuadros que tienen que ver con esa balanza, donde la misma balanza permanece, ¿verdad?, alineada como un símbolo de equilibrio y de igualdad. Esa es la igualdad que buscamos, una igualdad que está plasmada en el artículo 48 de la Constitución Nacional, pero que todavía, sumada a estas cifras de violencia, permanece lírica. ¿Por qué? Porque lo que debemos procurar es una igualdad real y efectiva, allanar esos obstáculos de las brechas de desigualdad y hablar de una igualdad sustantiva. La igualdad, sobre todo, ahora eso que tanto pedimos. ¿Crees, doctora, que esa igualdad se da en el trato, por ejemplo, en estos procesos judiciales? La revictimización de la mujer que tanto queremos evitar últimamente, ¿verdad? La respuesta rápida de la justicia, o todavía ahí tenemos una tarea muy pendiente. Si hablamos de avances y retrocesos, que creo que es un buen momento, ¿verdad? Un 25N más los 10 días de activismo que establece Naciones Unidas hasta el 10 de diciembre, creo que si hablamos de avances, hablamos de un avance normativo. Es decir, además de la Constitución Nacional, hoy tenemos una ley 5777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, que visibiliza que tiene que formar parte de las políticas públicas del Estado, dirigidas no solamente al sector público, sino también al sector privado. Es una ley que también nos demuestra que la violencia contra las mujeres no es solamente aquella que se produce en el ámbito de la pareja o expareja, como inicialmente era visibilizada, sino que puede ocurrir en la comunidad y también, como no, lo que está señalando a nivel institucional. Y voy a ser muy puntual, hablar de lo que es el sistema de justicia, Sí. porque como ustedes saben, formé parte de este sistema durante 16, 17 años aproximadamente. Hice una carrera, estuve en el Poder Judicial, estuve también como agente fiscal y culminé mi carrera en el Ministerio Público con la delegatura de la Unidad Especializada de Violencia Intrafamiliar, que quisimos, recuerdo con la doctora Nancy Salomón, que sea una unidad especializada de violencia contra la mujer,
¿verdad? Pero bueno, todo este tema es un proceso de que realmente no es muy rápido, pero se instaló una unidad especializada de violencia intrafamiliar con perspectiva de género, en el sentido de que sumamos protocolos de investigación del Ministerio Público con el Ministerio de la Mujer, con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior, en lo que hace a la investigación con perspectiva de género de los hechos punibles de violencia intrafamiliar. Y posteriormente también, que había surgido ya lo que era un protocolo conocido como Promovi, donde ya eran más de 15 instituciones articulando para entender lo que era, en ese momento todavía no estaba el tipo penal del feminicidio, pero sí se hablaba de una muerte violenta de mujeres o violencias extremas dirigidas hacia las mujeres. Entonces, así que el Ministerio Público incorpora a lo que se comprometió el Estado paraguayo a través de distintos instrumentos, tanto a nivel interamericano como a nivel del Sistema Universal o Naciones Unidas, a incorporar esa perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? No es simplemente decir, ok, que entren también las mujeres. No, es eso que es el mismo derecho que todos tenemos que tener, hombres y mujeres. Sobre la base de un acceso a la justicia desigual. Por eso surge ya en el 2010 la acordada 633 de las 100 reglas de Brasilia, que se impone las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad, siendo una de las condiciones de vulnerabilidad el género. Es decir, esa dificultad que encuentran las mujeres en su acceso a la justicia, a la cual se le puede sumar otras vulnerabilidades como ser la pobreza, la situación de ser migrantes, indígenas y la edad, por citarte algunas. Entonces, es una deuda pendiente que los operadores del sistema de justicia, y el sistema de justicia no hablo solamente del Poder Judicial, hablo de jueces, de fiscales, de la Policía Nacional como órgano auxiliar, ¿verdad?, que deben incorporar la perspectiva de género, analizar por qué se retracta esa víctima que viene a formular denuncia, qué es la retractación, qué es la dependencia emocional, qué es la dependencia económica. No decir que esa es nuestra cliente, como solemos escuchar. ¿Por qué? Por las reiteradas denuncias que hace la mujer. Falta todavía una justicia igual para las mujeres en la misma proporción que los hombres. Y eso que decías, no solamente que involucra a fiscales, jueces, sino también como es una cuestión cultural, por ejemplo, psicólogos, sociólogos, que se involucren más también en esto. Y no sé qué pensás, doctora, este presupuesto, este recorte del presupuesto que sufre ahora el Ministerio Público, que estuve viendo que varios fiscales estuvieron pronunciándose sobre eso y siempre mencionaban que quienes van a ser despedidos son los psicólogos, todos los que forman parte del equipo, que no solamente en una noticia, por ejemplo, siempre se ve al fiscal el que da la cara por una investigación, pero detrás hay un cuerpo de profesionales que está acompañando también a la víctima, investigando todo el contexto. ¿Cómo afecta también eso y la importancia como ex agente fiscal en el marco de temas que tengan que ver, por ejemplo, con feminicidio, violencia familiar, violencia contra la mujer en juzgados de paz también? Estos temas, así como en un principio se visibilizó que debían ser tratados los temas referentes a la niñez, con esas modificatorias que tuvo y que instaló finalmente una nueva ley en lo que hace un Código de la Niñez y la Adolescencia, también se pudo sostener que era necesario cuando hablamos de hechos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Ampliamos este campo porque no hablamos solamente de las mujeres, ¿verdad?, como mujeres mayores de edad, sino también que afecta directamente a las adolescentes y a las niñas. Y la necesidad de que estos temas sean tratados y acompañados por un equipo técnico. En mi experiencia como fiscal, siempre fue una necesidad el poder contar con psicólogos y psicólogos forenses y trabajadores sociales, pero formados, ¿verdad?, claro, y especializados en la materia. Hasta hoy
Yo tuve un caso ya de modo, digamos, desde la profesión, ¿verdad? Y cuando solicito en esa causa, ¿verdad?, la declaración de la víctima, es decir, de la mujer agredida por su expareja, como anticipo jurisdiccional en Cámara Gesell por un psicólogo especializado, resulta que no hay especializado en violencia contra la mujer. Hay especializados en otras áreas, pero en violencia contra la mujer no hay, no contamos, no cuenta el Ministerio Público con un psicólogo o psicóloga especializado en violencia contra la mujer en el área de Central, te hablo. Claro, en Asunción sí contamos, ¿verdad?, en lo que es la unidad especializada de violencia, que tuvo la suerte de tener, por ejemplo, a la licenciada, tiene hasta ahora la licenciada Karina Pérez, ¿verdad?, María José Irrazábal, ¿verdad?, que venían trabajando con nosotras ya desde antes. Pero esto tiene que tener un alcance a todo el territorio de la República. Entonces, conformar unidades especializadas con fiscales especializados, con funcionarios especializados desde mesa de entrada, que no le hagan pasear a la víctima. Eso. Ahora te tenés que ir a la policía, ahora te tenés que ir al centro de salud, ahora te tenés que ir, lleva esta nota al Ministerio de la Mujer. Es que es así, lo viví, lo viví. Sí. Lleva el documento hasta la policía cuando vos estás en una situación, a ver, no sé, de shock por algún tipo de violencia, estrés. Le piden a la víctima que lleve ese documento hasta la comisaría para que le notifiquen al agresor o a la agresora. Así mismo, me acuerdo que teníamos, por ejemplo, un solo móvil, ¿verdad? La fiscal adjunta tenía su móvil y las dos fiscales, que en ese momento éramos Nancy y yo, y luego se sumó felizmente la doctora Susana González. Hoy ya hay 4 fiscales asignadas, pero entiendo que siempre con un solo móvil. Y el tema de la violencia, y vamos a tomar solamente la intrafamiliar, que es la que más se visibiliza y la que más animan a hacer la denuncia hoy en día, ¿verdad? No, yo inclusive dejé ahí un dictamen de que es un delito continuo. No es algo que empieza y termina como que salgamos de acá y nos estiren la cartera, ¿verdad? Y ya es un delito, como decimos, de resultado. No, tenés ese tema de que la mujer primero se dé cuenta de que es víctima de violencia. A veces los familiares se dan cuenta antes que ella por distintas situaciones. Primero, porque está tan naturalizada la violencia que creen que así nomás es, ¿verdad? Que está bien ese maltrato verbal, esa prohibición de vestirte de esta o tal manera, o de salir con tus amigas, o ese control de por qué no me avisas dónde estás. Entonces, cuesta que primero, cada vez va subiendo de tono, exactamente, y se va grabando, después un grito, después un empujón. Exacto. Después cada vez un poco más agresivo, ¿verdad? Así mismo, y eso es muy, hay que atender mucho, sobre todo los familiares, cuando ven este tipo de hechos que parecen nada, sí, pero que son muchos, es la antesala a lo que puede ser una violencia física, de un golpe, de una lesión grave o una situación de mismo posibilidad de feminicidio. Por eso es que se estuvo hablando este año sobre la campaña Hablemos a Tiempo, que es determinante, doctora, ¿verdad? Como ex agente fiscal también te habrás dado cuenta, ¿verdad? Todas esas situaciones, esos antecedentes que forman parte, ¿verdad?, del caso que finalmente lleva a un feminicidio o algo mucho más grave, algún tipo de lesión a la víctima. Lo que hay que entender con ese Hablemos a Tiempo, ¿de qué hablamos a tiempo? Hay que hablar de esto, de lo que es la violencia contra la mujer, de por qué hay esa violencia contra la mujer, de esa cuestión social, estructural, diferenciada y desigual que coloca al hombre, ¿verdad?, como un ser superior y inferior a la mujer, y aceptar de que esa es una desigualdad que produce violencia cuando se la enfrenta. Ahora, lo que no se puede prever y decir por qué no denunció, ¿verdad?, como un justificativo de por qué llegó a ese nivel la violencia, eso no nos podemos permitir, porque según Naciones Unidas, un promedio de 8 a 11 años y medio puede tardar una mujer en reconocerse víctima y formular una denuncia. Y luego allí tenés estos fenómenos de la retractación, del ciclo de la violencia,
¿verdad? Que no es que ella quiera estar ahí y permanecer ahí porque le gusta, sino porque no puede salir. Claro, no puede salir, necesita ayuda, rápida reacción, no revictimizarse, puede tener miedo, acompañamiento. Sí. Por eso tiene que estar un Ministerio de la Mujer trabajando intersectorialmente con la Fiscalía, con la Policía Nacional, con los juzgados de paz. Y te decía yo, Vanessa, la importancia de recurrir hoy a los medios digitales, a que esas comunicaciones se puedan hacer, hoy hay firma digital, se puedan hacer realmente a través de un correo electrónico, dejar el papel para estos temas que pueden salvar vidas y evitar que se siga produciendo la violencia. Y también alentar a las denuncias, que no te enteres que justo tu amiga, algún familiar tuyo tuvo que hacer esa denuncia y pasó por todo eso, y ese temor a pasar también esa experiencia de que tenés que ir a varios lugares para tener una notificación de que, no sé, una medida de protección o algo más, ¿verdad? Exactamente. Tener esa experiencia en el sentido de que hay instituciones que estén apoyando. Hay instituciones, yo soy consciente de esa capacitación que se hace permanente y continua en el Poder Judicial a través de la Secretaría de Género, el Ministerio de la Mujer, a través del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, tiene funcionarias exageradamente competentes para poder contener a la víctima a través de las líneas de emergencia como el 137, a través de Sedamur, Ciudad Mujer, que tiene todo un módulo de atención y prevención a toda forma de violencia, pero sin embargo este es un problema de todos y todas, es decir, no podemos esperar que solamente el Estado sea responsable de evitar se sigan produciendo estos hechos. Cada ciudadano, cada ciudadana debe comprometerse también a desaprender esa cultura de la desigualdad. No podemos seguir escuchando eso de yo no me quiero meter, es un problema de pareja. No es un problema de pareja, es un problema de la sociedad toda y afecta al 49.6% de la población. Yo le desafío al 49.6% de la población que somos las mujeres, según el INE, a si alguna no fue víctima de alguna forma de violencia. Hoy la ley define 15 formas de violencia y la sociedad está construida sobre la base de una desigualdad todavía cultural a pesar de la igualdad constitucional. Doctora, ¿te parece si hacemos una breve pausa y luego seguimos hablando de esto, las pruebas que se pueden presentar en un juicio de feminicidio y también todos esos trámites que se deben presentar ante el juzgado de paz, cómo recurrir a la fiscalía o a la policía? Excelente. ¿Te parece? Hacemos la pausa, son las 16:31 y ya volvemos con más información aquí en Eche Derecho.